buenas noches. Les saludamos con gusto en un nuevo ejercicio periodístico, el Debate News, a través de Global News México, una plataforma digital consolidada a nivel nacional. Y bueno, pues esta noche voy a compartir micrófono con una gran amiga, destacada y apasionada periodista veracruzana, Sara Landa. Buenas noches. ¿Qué tal, Benítez? Un gusto, un honor poder compartir contigo micrófonos, efectivamente. Pues vamos a iniciar este nuevo proyecto de debate donde trataremos temas súper importantes e interesantes para toda la población, sin ningún tinte político ni nada, simplemente decir la verdad, lo que está sucediendo y de lo que la gente quiere, Benítez. Así es, hoy el tema para debatir es la crisis del Poder Judicial y para ello nos acompañan, bueno, dos extraordinarios abogados, maestros, doctores, expertos en la materia. Y bueno, quiero empezar primero, darle el reconocimiento, por supuesto, y agradecerle de antemano su participación en el Debate News, conocido internacionalmente, el doctor Tomás Mundo Arriaza, a quien saludamos. Buenas noches. Benita, Sara, buenas noches. Arturo, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y Sara, tenemos otro invitado especial. Así es, nuestro, pues también amigo y extraordinario abogado profesional, también con una excelente carrera en estos temas, Arturo Hernández. Te saludo con muchísimo gusto, que gracias por aceptar esta invitación por parte de Global News para pues tratar este tema tan importante que es debatir la situación que vive hoy en día el Poder Judicial del Estado. Hola, buenas noches a todos. Gracias también por esta invitación. Espero, vaya, no esperaba yo mejor compañero que el maestro Tomás Mundo. Me da mucho gusto poder dar nuestro punto de vista y, bueno, pues comencemos, ¿no? Efectivamente, bueno, señores, vamos a arrancar con este debate, lo que ha sucedido en los últimos meses, que ha sido inédito. Muchos conocidos, ex magistrados, abogados, hablan de lo que está pasando en el Poder Judicial, como nunca vive su credibilidad, vive una situación que no se había visto tal vez en ningún sexenio, pero que ahora, bueno, pues está en boca de todos el tema de la destitución, o no sé si todavía sigue siendo presidente, ella se autonombra como tal, Sofía Martínez, y lo que pues va a conllevar judicialmente toda esta situación. Si nos pudieran pues dar una opinión al respecto. El maestro... Arturo, empiézale. Bueno, primer punto, que lo que siempre hemos venido sosteniendo y que yo siempre se lo he comentado a Sara, es que no existe realmente una autonomía entre lo que vienen siendo las dependencias, ¿no? O sea, todavía siguen siendo gobiernos en donde el Ejecutivo se sobreentiende que es quien mete la mano a los demás poderes y con ello, pues prácticamente se ponen personas a modo. Ese es un problema que se ha venido dando y que yo ya se los había comentado, se da principalmente en todo lo que es Secretaría de Seguridad Pública, lo que viene siendo propiamente lo que es la Secretaría de Gobierno y lo que viene siendo la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Ahí realmente es una sola persona la que, digamos, da las órdenes y todos los demás son sumisos. ¿Qué pasa con el problema de ahorita, no? De manera, pues digamos que ilegal, se da un madruguete, como tendría que decirse, ¿no? Se convoca a un pleno, propiamente a una reunión de pleno de los magistrados, donde ni siquiera la presidenta del tribunal está. Hay dos formas de convocarlas, de manera ordinaria y de manera extraordinaria. De manera ordinaria se requieren 48 horas previas para que puedan propiamente los magistrados, como por medio de la presidenta, convocar a una reunión de pleno, y en este caso, pues, obviamente si es de manera extraordinaria, se puede en cualquier momento, siempre y cuando se cuente con las 2/3 partes de los magistrados presidentes de salas. En este caso, simple y sencillamente se convoca una reunión ilegal, la cual considero que la forma en que se llevó a cabo simple y sencillamente no fue la correcta. Se destituye a una magistrada presidenta, la cual en este momento tendría, bueno, que ejercitar ciertas acciones legales, y al final de cuentas se pronuncia una nueva magistrada misma que al parecer, por la misma coacción del gobierno,
Ya los otros magistrados, que muchos de ellos no tuvieron nada que ver con este madruguete, por así decirlo, al interior del Poder Judicial, ya el día de hoy salen en una foto, ¿no? Junto con la nueva magistrada electa. Pero bueno, eso es un primer momento. Segundo momento es que también, viendo y siguiendo propiamente al doctor Tomás Mundo, estaba yo muy al pendiente de lo que él decía, ¿no? O sea, al final de cuentas, en la cuestión penal, pudiera atender más al hecho de coalición, y ahí es donde yo al delito de coalición, perdón, que es donde yo más que nada les cedería el uso de la voz. Bien, preguntarle, Tomás, ¿usted cuál es su punto de vista en torno a esto? ¿Realmente es legal lo que hicieron los magistrados o no lo es? Porque se argumentan muchísimas cosas y no se tiene como que una claridad del tema. Mira, yo coincido con Arturo, así como esa explicación nítida que dio de la ley orgánica del Poder Judicial. En estos mismos momentos en Argentina está pasando algo parecido. La designación de magistrados no es de elección popular, a diferencia de los dos poderes, el legislativo y ejecutivo. Se supone que el nombrar a magistrados debe ser apartidista, debe ser sin ningún sesgo político, tomando en cuenta únicamente la capacitación, la carrera judicial. Yo dividiría mi aportación en dos partes. Primero, esto en la designación de magistrados. La presidenta depuesta, si así se le puede llamar, yo fui uno de los críticos porque no hizo nada, porque no tenía el perfil para hacerlo, porque pues a todas luces se ve que no sabe de leyes y ni está actualizada, pero era la presidenta. Los mismos que la quitaron son los mismos que la nombraron sin tener el perfil. Y cuando yo decía lo de Argentina, ellos decían que grupos mafiosos, jurídicos, ajenos al Poder Judicial, habían metido las manos para nombrar magistrados y jueces a modo allá en Argentina. Y esto que era algo, se supone, abstracto, ha llegado a quedarse en Veracruz, pero no, esto no es tampoco de este gobierno, tampoco hay que cargar la mano, porque recordemos que también Edel fue impuesto como magistrado sin tener la trayectoria. Otros magistrados, cuando el gobernador Yunes sale, deja también a sus afines. Así ha sido históricamente y nosotros, creo, los abogados hemos cometido errores en no levantar la voz. Por eso yo ahora soy uno de los críticos, porque todo este desorden que está pasando al interior, lo único que está llevándonos es a muy pronto, ocupar el lugar 32 de los peores tribunales de justicia del país, donde se imparte justicia civil y penal. Ahí están los números, eso no lo digo yo, eso lo dice el World Justice Project. El último informe del 20 pone en la palestra a nuestro estado como los peores. ¿Por qué? Porque tenemos un magistrado de hace 24 años que no tiene título. En ese tiempo no se permitía la cédula. Bueno, ya sacó un título que no sabemos todavía si es, la Universidad Veracruzana no ha dicho si es válido o no es válido ese título que mostró. Y ese es el magistrado que imparte justicia. Yo tengo pláticas con varios magistrados y es lamentable que no tengan un compromiso con la justicia. En un Estado democrático, la justicia es un factor determinante y el Estado no se ha puesto a pensar que es una asignatura que tiene pendiente. Con esos magistrados que he platicado, me decían que algunos magistrados, cuando tú, abogado, vas a revisar tu expediente, ellos, cuando llegan los expedientes a la sala respectiva, cuando menos en materia penal, que es la que le entiendo un poco, andan buscando cualquier pretexto para devolver el expediente al juzgado de origen, que le faltó la coma, que le faltó un sello, que le faltó un folio. Ese es el pretexto. Para esto ya pasaron 3 meses, cuando regresa al lugar de origen. Después regresa otra vez con ellos, les tocaba a otros magistrados.
Ahora afortunadamente salió un acuerdo donde, bueno, ya al que le conoció primero, a ese le toca, así vaya las veces que tenga que ir al juzgado de origen, le toca a ese magistrado. Cuando yo platiqué un asunto de abuso sexual, que a todas luces no había elementos, dijo uno de ellos, yo no me meto en problemas, yo lo que hago es que sea el juez federal, el tribunal colegiado federal, el que en un momento dado resuelva y diga si tengo razón o no. Si el de primera instancia viene condenatoria, yo la confirmo y será en la justicia federal. A eso se debe, Sara, Benita, que tengamos en Veracruz el 98.89 de impunidad. A eso se debe que en Veracruz tengamos una violación del 70% de violación al debido proceso. A eso se debe que tengamos que en el 60% se violentan los derechos de las víctimas. ¿Por qué? Porque cuando tú le violentas todo el proceso a una persona, un juez federal lo va a liberar. Y entonces la víctima dice, después de un año que estuvo esperando justicia, dice, bueno, ya lo liberaron, ¿y a mí quién me va a hacer justicia? Cuando hablábamos de que el Poder Judicial debe profesionalizarse, yo lo dije hoy en la mañana, me gustaría mucho revisar cuál es la experticia de todos los magistrados, no nada más de estos nuevos, de todos los que integran el Poder Judicial, y también saber si se han capacitado correctamente y en dónde se han capacitado. Yo coincidí con unos magistrados federales en Puerto Rico y bueno, estábamos hablando de temas de capacitación, de cómo están los puertorriqueños al día con más de 117 años del sistema acusatorio adversarial. Entonces, yo no sé, Veracruz, cómo están de capacitación y a qué nivel. Imagínense la Vox Populi que están preparando a esta nueva magistrada que nombraron también recientemente para ser la presidenta del tribunal. ¿Qué méritos tiene? Absolutamente ninguno para ser primero magistrada, ya lo lograron, y ahora ser la presidenta del tribunal, esta Ailét García. Con relación a lo que me preguntaba si fue legal o ilegal, por supuesto que fue ilegal la remoción. Yo no estoy de acuerdo con la experticia de la que se fue, o no sé si todavía siga, de presidenta, pero tampoco estoy de acuerdo con las formas como se destituyó. Me gusta mucho la frase de Derek Curtis Book. Él fue rector de la Universidad de Harvard. Él decía que si usted cree que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Entonces, aquí es una prueba clara de lo que está costando a la justicia veracruzana el tener ignorantes jurídicos en el Tribunal Superior de Justicia. Es muy grave. Creo yo que para abogados exitosos como Arturo es muy fácil ganar los asuntos porque le están tendiendo la cama a uno para ganarlos en materia federal. Es muy bueno ganar los asuntos, pero el problema es si ganas un asunto donde el tipo debe estar en la cárcel, pero por errores en la integración de la carpeta se va a la calle. Ese es un caso de impunidad. Eso no es culpa del defensor. Y otro caso muy importante es que a veces metas inocentes a la cárcel con el afán de decir que estás bajando los recursos, pero son gente que no debe estar en prisión, y por cada inocente en la cárcel hay 3 probables responsables del delito en la calle. Esa es la responsabilidad del Estado. Ahora, ¿es legal que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia destituya a la presidenta? No, por supuesto, ya lo explicó muy bien Arturo. No, es ilegal. Y el otro punto que yo decía, que eso lo tendrá que hacer alguien, tal vez Arturo lo haga, porque yo ya estoy en este momento integrando una denuncia con la facultad que me da el 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales por el tema de las construcciones de las ciudades judiciales, en donde aparece Edel, aparecen consejeros actuales, aparecen diputados del pasado que autorizaron el tema de las asociaciones público-privadas. Tengo en mi poder las auditorías, tengo en mi poder la auditoría que se practicó a las ciudades judiciales y cuánto fue el monto.
Eso ya lo tengo listo, esta semana la voy a presentar la denuncia. Y por cuanto a la actuación de quienes orquestaron este movimiento, yo creo que hubo caras visibles, pero también es muy importante, como lo señala el Código Penal de Veracruz, la autoría y la participación de algunos. Hay también gente que no fue visible y que pues de alguna manera le resulta responsabilidad. Por supuesto que sabemos que hubo intromisión del poder, quizá legislativo, quizá judicial, pero eso ya corresponderá a la fiscalía si llegara a presentarse alguna denuncia. Bien. Preguntarte, Arturo, ¿cuál es el riesgo que se corre en este sentido ante estos cambios drásticos que dan? Señalan directamente al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de esta situación que se está dando en el Poder Judicial. Hoy mismo incluso él aclaró que es mentira, que no tiene nada que ver, pero la misma magistrada Sofía señalado a nivel nacional que le pidió su renuncia, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿cómo ves esta situación donde se mete el Estado en un poder que se supone que es autónomo y hablan de austeridad, hablan de cambio total, de la cuarta transformación, hablan de cero corrupción, de cero impunidad, en miles de cosas que pareciera que es una cantaleta de esta administración, porque nada de esto se está cumpliendo y es evidente cuando vemos estos cambios drásticos en este lugar tan importante donde pues, vaya, es la justicia, ¿no? Es donde se tiene que dar la justicia a los veracruzanos. Bueno, en primer término es muy delicado el hecho de que haya dos personas que dicen ser presidentas del tribunal, porque hasta ahorita, hasta la realidad del día de hoy, es que dos personas se sienten con las mismas facultades de poder ejercer la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Ese es un primer problema. Ese problema se ve reflejado al interior del Poder Judicial con los mismos empleados. Los mismos empleados no saben a quién obedecer, no saben cuáles indicaciones seguir y como consecuencia de eso, pues nos trae afectaciones a todos los terceros que dependemos de la impartición de justicia, ¿no? Más que un beneficio, es un retroceso, como siempre lo hemos dicho. Y atinadamente, como decía el doctor Tomás Mundo, o sea, al final de cuentas, el problema no es que pongan a una persona cualquiera, sino el problema es que esa persona también no se deja ayudar, no se deja asesorar y en el peor de los casos no tiene el conocimiento mínimo para ser magistrado. Entonces, si no puede ser magistrado, imagínate cómo va a ser como presidente, ¿no? Yo creo que es algo que se desconoce rotundamente. Por otro lado, también, Benita, tú preguntabas si era legal o ilegal la destitución. La destitución es totalmente ilegal y incluso al principio de que se puso el conocimiento sobre el hecho de que habían quitado a la maestra Sofía Huerta de la presidencia del tribunal, yo sigo constantemente también al doctor Tomás Mundo y él decía que se daba el delito de coalición en ese momento, ¿no? Y que era el motivo por el cual tenían que denunciar en una primera parte. ¿Por qué? Porque también la forma básica, la forma lógica de sacar o de quitarla de la presidencia era mediante un juicio propiamente de procedencia política, ¿no? Lo que nosotros conocemos que se le han hecho a varias personas que tienen fuero y que al final de cuentas, bueno, tienen que comparecer al Congreso, ¿no? El juicio político es la forma más práctica de poderla sacar, pero aquí el único detalle es que se dan varias anomalías. Primero, se convoca en día inhábil, que todos podrían decir que no tiene nada que ver, pero efectivamente sí tiene mucho que ver, porque el mismo Poder Judicial cambió el día viernes, ¿no? El día viernes 23 lo cambió por lo que era el Día del Empleado. Entonces, qué casualidad que no hay actividad judicial, pero sí se convoca propiamente a la destitución de la presidenta del tribunal. La segunda anomalía o inconsistencia, que es muy, es muy cierta, es que ya está todo planeado porque tan es así que se publicó una gaceta oficial, la cual ahorita en este momento el gobernador no se ha pronunciado de que si es verídica, no es verídica, pero se presume que sí lo es, ¿no? Y eso sabemos que está a cargo del secretario de gobierno. En este caso, que digan que si hay amenazas, no hay amenazas, es un tercer motivo. Pero también podemos tomar en cuenta que no existe una garantía de audiencia por parte de la presidenta del tribunal, no existe digamos que un motivo real por el cual se le tuviera que destituir y posteriormente
se le tuviera que iniciar un juicio de procedencia, y en este momento, sin embargo, lo que se hizo fue, yo insisto, es un madruguete vil, tal cual, como es, de lo que menos se espera uno, pero a lo que uno se está mal acostumbrando. ¿Por qué? Porque si eso lo hicieron en la Fiscalía, pues también lo hicieron en el Poder Judicial, y si lo hicieron ahorita en el Poder Judicial, pues lo van a poder hacer infinitamente en cualquier otro poder. Pero ¿saben cuál es el problema de todo eso? Y yo espero también que igual el doctor Tomás Mundo me dé la razón, en el sentido de que como piensan que la federación y el Estado están gobernados por el mismo partido, ahí es donde ellos creo que se sienten, abusan de sus facultades, abusan de sus atribuciones y se sienten con el poder de tomar decisiones e invadir otras esferas propiamente de otras esferas, más bien las jurídicas, a través de los intereses políticos, ¿no? Que ese es el gran problema que se ha venido suscitando. Pero realmente es una institución totalmente ilegal. Se pueden configurar uno o varios delitos se pueden configurar, y en el peor de los casos, el procedimiento acorde que se tenía que haber hecho es propiamente el de un juicio político, el cual en este momento no está establecido. Tanto un amparo, desde mi punto de vista, puede ser procedente por esa destitución indebida, independientemente de las denuncias respectivas, que pueden ser por la comisión de varios delitos. Delitos que no son graves, pero que al final de cuentas, bueno, son servidores públicos y lo evidencia en la parte de la ignorancia, principalmente, ¿no? Como justiciables. Doctores, ¿cuáles son las causas que motivaron a llevar a la destitución de la presidenta? Mira, fíjate que el programa se llama Debate. Pero lo Así que es. pasa es que estoy de acuerdo con Arturo en varios puntos. No puede haber un debate porque coincidimos en la ilegal destitución. Y también creo yo que también queda claro que el auditorio sepa que ninguno de los cuatro estamos defendiendo a la presidenta depuesta. Estamos haciendo un análisis jurídico de la situación que prevalece. Siguiendo la línea que decía Arturo, el tema de el motivo de la destitución, la verdad, hasta ahorita yo creo que nadie lo sabe. Los argumentos son muchos. El tema del incumplimiento de un deber legal, el tema de los 60 millones de pesos, bueno, habrá que probarlo ante la fiscalía. Yo creo, y decía el licenciado Alemán, que los inteligentes no necesitan consejos y los tontos, con otra palabra, no hacen caso cuando uno los da, que la presidenta depuesta tiene a su favor, si contara con una buena asesoría jurídica, por supuesto, presentar las denuncias de coalición y lo que resulten contra quienes resulten. ¿Cómo? Bueno, hay que probarlo. ¿Cuál para mí es la forma de probarlo? Utilizando la teoría de la imputación objetiva. ¿Eso cómo se da? Bueno, esa tendría que pagarle a un abogado para que haga la denuncia y haga valer la teoría de la imputación objetiva de Jacobs para que diga exactamente cómo funciona. Esa es parte ya del trabajo profesional, el que lo haga. ¿Cuál es el riesgo que la magistrada presidenta depuesta corre en estos momentos? Bueno, pues que tienen en su poder ahorita ellos, el gobierno del Estado, a la fiscalía, que está en la misma situación de la que están los que no saben de leyes de los que estamos hablando, y que obviamente ahora tienen a esa interina a su favor, y que si la integran la denuncia correspondiente por lo que están diciendo, les puedo garantizar que en una semana deben tener la orden de aprehensión contra ella. Entonces, esos son los riesgos que se corre si no hay una muy buena defensa, o no sé si ya pactaron, pero al final del día esos son los riesgos jurídicos. En una buena denuncia, por supuesto que quienes actuaron habría que acreditarlo, aunque la fiscalía en estos momentos esté a favor de ellos, hay mecanismos jurídicos para obligarla a que actúe conforme a los marcos que la rigen, la misma ley orgánica de los parámetros de lealtad, legalidad, respeto a los derechos humanos, objetividad, transparencia y todo que es letra muerta en estos momentos en esa ley orgánica. Pero en contrapartida, se puede obligar a que actúe conforme a la denuncia. Y también, por supuesto, que se puede
echar abajo cualquier argumento que se le pudiera dar en un momento dado, repito, y con una muy buena defensa jurídica. Los delitos que se pueden dar en contra de los que participaron, bueno, como lo decía Arturo, es coalición, más los que pudieran darse en contra de eso, pero no nada más es con los que actuaron, sino también quienes están de autoría intelectual, que también lo prevé el Código Penal, y ese es el trabajo profesional que se podría hacer. Este tema del Tribunal Superior va a dar mucho de qué hablar. Ojalá siga siendo el escenario hasta que realmente tengamos una presidenta o presidente del tribunal que tenga las características de un verdadero jurista. Dentro de los que hay en este momento, yo no encuentro, no sé quién podría tener la jetatura para ocupar la titularidad de la presidencia del Bien, en tribunal. conclusión, lo que entendí, abogado, es que sí podría fincarse responsabilidad, en este caso, a los magistrados que decidieron destituir a la magistrada Sofía. No, por supuesto que sí podría, eso depende de la defensa que lleven, eso es fundamental. Tenemos 3 bloques que hay que respetar: presunción de inocencia, debido proceso y defensa técnica adecuada. Todos podrían incurrir. Hacerlo, demostrarlo, ese es parte del trabajo profesional que se tiene que hacer. Esto no puede caer en manos de cualquier inexperto que no tenga siquiera la mínima intervención de lo que es la teoría de la imputación objetiva. Pero digo, eso tiene que ser de un trabajo profesional. Sí, pero si lo haces mal, también la respuesta es no. Y eso es lo que yo decía, el tema de la impunidad que tenemos en Veracruz, de que puede haber responsabilidad. Para que el auditorio que nos está haciendo el favor de vernos le quede claro, sí, pero con una buena defensa también puede no haberla. Entonces, todo depende de la habilidad, de la experticia que tengan todos y cada uno de nosotros. Si a los magistrados que están ahorita les tocara conocer, les aseguro que no tendrían ni idea de lo que deben resolver ni cómo lo van a resolver. Bien. Entonces, Sofía Martínez debió haber renunciado cuando le pidieron que pusiera en la mesa su renuncia, porque Por finalmente supuesto, hace rato debió de decía haber usted, denunciado, pero es que decía, Anita, doctor, que quienes la pusieron son los mismos que le pidieron su renuncia y no se quiso ir. exacto. Pero más, mira, más allá de todo esto, como se trata de altos funcionarios, yo no sé si la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya inició una queja de oficio, porque es una denuncia pública que hizo un alto funcionario contra otro alto funcionario. Yo no sé si la Fiscalía General del Estado de oficio ya inició la correspondiente denuncia, porque ella denunció al presidente de la Jucopo y denunció públicamente al secretario de gobierno. No sé qué pasó ahí, yo no sé si la haya de oficio actuado, pero claro que la presidenta depuesta pues tiene todo su derecho a presentar denuncias, tampoco sé si ya lo haya hecho. En conclusión, el tema, pues hablando, todo es político, la situación es que sigue pasando lo mismo en todos los gobiernos, la impunidad, la falta de una justicia en Veracruz sigue existiendo, pese a los cambios que se prometen en cada campaña, en cada proceso electoral, en cada gobierno, ¿no? Pero mira, depende mucho de abogados. Yo por eso he sido un crítico. Depende mucho porque yo cuando vi que pasó todo esto me sentí obligado como abogado a responder. Sé, como decía Francis Fukuyama, con toda ilusión un niño aventaba una vasija de agua al mar y creía aumentar su nivel. Con esa ilusión yo pienso que Veracruz merece, y creo que voces críticas como la de Arturo y otros que han levantado la voz como abogados, quizás no nos hagan caso ahorita, pero mira, ya se generó este programa con ustedes, ha habido otros programas que están generando y hablando, y en la medida que sigamos hablando de esto, quizá lleguemos a instancias internacionales. Yo creo que no hay que soltar el tema, nos sentimos corresponsables de lo que pasa en la justicia veracruzana. En lo personal, voy a seguir hablando cuando vea que las cosas estén mal, porque sí confío y espero que en el 21 tengamos un Congreso más sensible, un Congreso que realmente entienda de leyes, un Congreso realmente con gente un poco más preparada y comprometida con los veracruzanos, no con sus partidos políticos, sino con los veracruzanos. Bien. Doctora, Yo, finalmente,
esta situación que se está viendo ahora a muchos nos sorprende porque nunca se había presentado, sí se habían dado pues nombramientos, como sabemos, políticos como presidentes en cada administración bueno, que va pasando en Veracruz, pero nunca la crisis que se está viviendo el día de hoy, que bueno, nos lleva a la reflexión también de, como decía el doctor Tomás Mundo, bueno, pues que tienen que ser profesionales, que tiene que haber perfiles, gente de carrera, para que esto ya no esté evaluando tanto, ¿no? Aquí el problema también es que desde que se hizo la propuesta de magistrados, yo en ese momento sí salí como que a decir, a ver, okay, no queremos magistrados a modo, no queremos magistrados que simplemente por cuestiones políticas, favores políticos o compadrazos políticos vengan y los designen, ¿no? Tan es así que en ese momento yo fui muy crítico de cuando decían, ¿no? De Américo Zúñiga quería participar como magistrado. Y les decía, no, él es político, él que vaya y que haga política como lo sabe hacer, ¿no? Como un buen político. Pero el problema real es que se ha viciado tanto, o sea, todo lo que son los poderes se han estado viciando y no permiten que las autoridades hagan sus facultades. Y en el peor de los casos, vuelvo al otro detalle, ¿no? El problema medular es que todos son sumisos ante un gobernador que no tiene autoridad para gobernar y que esa autoridad al momento de gobernar la delegan en terceras personas, ¿no? Como ya bien lo dijeron, el presidente de la Jucopo o en su defecto lo que es el secretario de gobierno. Ahora, también hay otro gran problema, que muchas de las personas que están en altos cargos públicos son personas que ni siquiera son de Veracruz, no conocen el estado de Veracruz y aparte que no conocen el estado de Veracruz, hacen las cosas a modo, ¿no? Afectando los intereses propiamente de los veracruzanos. Esos son grandes problemas, pero también, como bien lo decía el doctor Tomás Mundo, o sea, se corren riesgos. Cuando uno levanta la voz, corre riesgos. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es tratar, una de dos, de buscar si no hay algo que un pecadillo que tuvieras por ahí, para rascarle, ¿no? Y agrandarlo. Y en ese momento, si no lo hay, te fabrican lo que viene siendo un delito, que eso es una constante que se ha venido dando desde este gobierno de Morena, ¿no? La famosa fabricación de delitos, que eso, como lo sabemos, no es típico de Morena, también se daba en otros gobiernos, ¿no? Había algo que incomodaba a las autoridades de altos mandos y te buscaban por dónde, ¿no? ¿Para qué? Para fabricarte algún tipo de delito. Esas son las consecuencias que pueden traer el levantar la voz. Sin embargo, también lo hemos dicho, bueno, saben a quién se lo hacen, saben de qué manera lo hacen, y el problema de esta gran administración es que no saben hacer correctamente las cosas, ¿no? O sea, son tan evidentes de cómo violentan los procedimientos, son tan evidentes de que no conocen la ley, son tan evidentes e ignorantes, ¿no? En el sentido jurídico, que cuando hacen algo, no necesitas preguntar lo evidente, simplemente se refleja, se evidencia, ¿no? En el sentido de, como decía Benita, bueno, ¿cuál es el motivo, ¿no? De por qué destituyen a la presidenta. Pues es político, no hay más, es más que evidente que si los 60 millones de pesos del Fondo Auxiliar se los gastó, que si pagaba viajes de hotel de 5,000 pesos, que si había algún dinero por ahí que se tuvo a bien desviar, que si no cumplió con su deber legal de hacer tal vez una entrega-recepción adecuada, esos ya son pretextos realmente que se derivan de un hecho evidente, ¿no? Pero todo eso está sujeto a la praxis política. Y el problema es que no se respetan sus funciones, no se respetan los poderes y no se respetan su autonomía. Ese realmente es un gran problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que la justicia está secuestrada. Desde mi punto de vista es ese. Hay un gran problema y está secuestrada. Y el primero que quiera levantar la voz, no duden que el día de mañana lo primero que hacen es fabricar un delito para decir, cálmate, ¿no? Porque no te van a mandar a traer ni siquiera para que los asesores, porque no lo permiten, son muy cerrados.
¿no? Ese es otro gran problema. Pero bueno. Muy bien, abogado, gracias por su participación. Finalmente, Tomás Mundo, ¿algo que desea agregar ante todo este comentario? Efectivamente no fue un debate, pero creo que esto es importante, que la gente tenga conocimiento y sepa pues de este proceso que está llevando a cabo, que pues como bien lo decías, Arturo, la ignorancia florece en este y en muchos temas, ¿no? Sobre todo en justicia. Bueno, yo agradecerles, desearles que tengan éxito. Estos programas, estos espacios hacen falta, estos programas donde podamos, ahora sí, como sean ustedes nuestro paño de lágrimas, poder llorar lo que no podemos hacer en otros lados, que le den voz a los que no tenemos tanta. Les deseo el mayor de los éxitos y en la medida en que yo pueda contribuir a debates o a este programa, cuenten conmigo. Ustedes tienen mucha fuerza más que yo. Les sugeriría que lanzaran el reto que los magistrados, todos, principalmente los que nombraron en esta cuarta transformación, mostraran sus currículum, sus experticias y cuáles son los grados de posgrado que tienen, tal y como lo exige la ley orgánica del Poder Judicial y la propia Constitución. Realmente saber, que de antemano les puedo decir que no tenemos un Tribunal Superior de Justicia totalmente improvisado y totalmente obsoleto. Entonces, ese reto lo podrían lanzar a que muestren sus cartas y les puedo asegurar que los veracruzanos nos vamos a dar cuenta que por eso estamos en el lugar 29 de 32 de los peores tribunales de justicia donde se imparte justicia civil y penal. No tenemos justicia digital, pero pronto ya habrá una sorpresa por ahí que les tengo que la sabré de dar a conocer una semana, 10 días más o menos. Doctor Tomás Mundo, antes de que se desconecte, yo sí quisiera preguntarle, pues, sobre esta denuncia que dijo que iba a interponer o que está recopilando, bueno, información sobre los fondos o sobre las ciudades judiciales, ¿entendí? ¿Es claro? Es correcto, es una denuncia que les voy a dar un adelanto. La administración del expresidente Edel Álvarez lanzó la convocatoria para las ciudades judiciales. Aparecieron 5 empresas. De esas 5 empresas ganó una. De esa que ganó no estaba reconocida o certificada o registrada más bien como proveedora. Se tuvo que registrar. La que gana aglutina a las 4 que pierde. Esas 4 que pierden son de ellos mismos, familiares, todos ellos. Ellos se rigen por la ley de asociación público-privada. Ellos tienen la obligación de tener un compliance, criminal compliance program. Ellos en este momento podrían, porque lo estoy haciendo públicamente, lo estoy dando los pasos, porque sé que como la norma 37.001 señala lo que es el tema antisoborno y todo lo demás, el tema que pasó, lo que sabemos de Odebrecht en América Latina, sé que no lo tienen y sé que lo pueden querer hacer mañana o pasado porque ya lo dije. Ya dije que les voy a pedir a la fiscalía que a su vez lo haga a las empresas si realmente tenían un compliance. Si hacen uno el día de hoy, que lo pueden hacer, pueden contratar un despacho, eso se llama paper compliance. Eso quiere decir que es un compliance de papel, que no está funcionando y ya tengo en la denuncia las preguntas que le voy a hacer a esa empresa si realmente hicieron ese paper compliance. Entonces, estoy armándola de tal manera, con las evidencias, por supuesto, de todos y cada uno de los temas, donde van a salir los nombres, los probables responsables. Eso ya corresponderá a la fiscalía hacerlo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ante qué instancia la presentaría, abogado? Ante la Fiscalía del Estado. ¿Y por ahí se habla de algún desvío de recursos o por qué es la denuncia de la empresa? No, la denuncia es porque sí hubo no desvíos, sino que por ahí no sabemos dónde quedaron cerca de 5,000 millones de pesos. El fondo, el Consejo de la Judicatura tendrá mucho que decir, avaló muchas cosas, algunos son funcionarios todavía, consejeros, hay otro que desgraciadamente ya no está, Mauricio Duc,
varios están involucrados, digo, tendrán que responder ellos una vez que les resulte cita, pero lo que voy es que estamos integrando, estamos cuidando todos los pasos y yo lo estoy haciendo con la facultad que me da el 222 del Código Nacional. Por eso lo decía Arturo, ahí está la denuncia también de la coalición, ese es un buen tema de que, bueno, ya la Fiscalía tendrá que resolver qué procede, si encuentra elementos o no encuentra elementos. Alguien me decía, ¿por qué no nos vamos a México? Yo decía, no, aquí en Veracruz, el Código Nacional me da facultades para exigir a la Fiscal General del Estado que actúe conforme a derecho. Y eso lo voy a estar vigilante de todas y cada una de las actuaciones. Bien. Excelente, doctor. Pues el doctor Arturo Salazar Rivera, ya para concluir, entonces nos quedamos con los temas, obviamente que seguramente va a seguir dando de qué hablar el tema del Poder Judicial. Ahora, ¿en qué tiempo creen ustedes que puedan, porque esta señora que quedó se supone que es interina, o cómo va a ser el procedimiento entonces ahora para nombrar, si es que van a nombrar un nuevo o nueva presidenta, o creen ustedes que van a tomar de los magistrados que están actualmente para nombrar a alguien, o creen que Sofía Martínez aún pueda ampararse y bueno, que la puedan restituir en su cargo? ¿Cuál es el futuro del Poder Judicial? ¿Cómo lo ven ustedes? Ya para cerrar. Yo creo que ahorita el tema importante es darle seguimiento a los empleados del Poder Judicial, porque ellos realmente están, incluso no sé si vieron las notas el día de hoy, pero están realmente, muchos dicen que están siendo amenazados, porque obviamente por un lado siguen las órdenes de una persona y por otro lado pues existe una segunda persona que dice tener la misma autoridad, ¿no? Yo creo que en un primer momento es ya dependiendo de lo que hagan, las acciones legales que tome, lo que promueva y demás, si tuvieran a bien promover tal vez un amparo, ¿no?, contra la destitución ilegal, y en la suspensión provisional del acto reclamado, manejaran, ¿no?, que se les restituyera al cargo propiamente del cual fue relevado y el juez federal considerara que sí es viable eso, pudiera que se restituyera su nombramiento inmediatamente, ¿no? En un inter, pues máximo que será cuestión de una semana, tal vez, pero si no es así, también tendrían que agotar todos los procedimientos legales para efectivamente ver si las denuncias pegan al final del día, si se cuadra responsabilidad, tal como lo decía el doctor Mundo, y en su defecto también, si se van a una cuestión pues federal, pues que se tenga que resolver hasta el recurso de revisión, que eso puede tardar entre 6, 9 meses, año y medio, ¿no? O sea, aquí realmente también, y hay que ver también el otro aspecto, el político, que falte que al final del día la amenacen, al final del día se den otros intereses y pues tengan a bien pues que negociar, ¿no? Y que ya ella diga, sabes que yo no quiero problemas, ¿no? Porque también puede darse esa cuestión de manera extrajudicial, pero en fin, dependen las acciones legales que ejerciten, es el tiempo que pudieran tardar, ¿no? Pero también sí creo que, aunque hacía mucho hincapié el doctor Mundo en el sentido del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para los que no sepan en qué consiste el artículo, es sobre el deber de denunciar, ¿no? Cualquier persona que tiene conocimiento sobre un hecho criminal tiene la obligación de denunciarlo ante la autoridad correspondiente. Ese es el sentido del artículo. Sin embargo, aquí el único detalle es que no sabemos si lo va a denunciar ella, no lo va a denunciar o cuáles son las acciones legales, ¿no? Y aunque se denuncie en la Fiscalía del Estado, existe el riesgo de que las mismas investigaciones pues se retrasen y no tengan la celeridad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque sería contrario a los intereses del gobierno. Y obviamente lo que yo siempre les he dicho, aquí el problema es la falta de autonomía entre los poderes y entre las instituciones, que eso es algo que, bueno, que desde que inició el año yo he sido muy puntual en todo eso, ¿no? Pero, en fin, les agradezco mucho la invitación, les deseo lo mejor y, bueno, aquí estamos también para cualquier cosa que requieran y podamos apoyar. Y, doctor Mundo, me da mucho gusto poder convivir con usted por este medio. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Ya el doctor Mundo ya llegó a su destino. Que no sé dónde anda. Aquí estoy, ya llegué al puerto, tranquilos. Excelente, pues muchas gracias, Sara Landa. Le agradecemos mucho también al doctor. ¿Algo más que quisiera agregar? ¿Un último mensaje?
No, de mi parte agradecerles a ustedes dos, repito y subrayo, ojalá el éxito, les deseo que tengan lo mejor, es un bonito tema, es un bonito, el debate es extraordinario, es un programa que hace falta, y agradecerle a Arturo el compartir también este momento, y sobre todo agradecerle también que aclaraste el 222, porque a veces uno lo da por hecho de que la gente lo sabe. Gracias, porque sí, ya fue muy claro esa obligación y el deber de denunciar, porque los que están viendo ahorita el béisbol el martes, ¿no? El 222 pensaría que es la cuenta del ponche, pero es el deber de denunciar a cualquier hecho delictivo. Bien, pues muchísimas Sarita gracias Landa. a los dos. Gracias, Benita, primero por invitarme a este programa. Estaremos los lunes y los viernes. Gracias, Arturo. Gracias, Tomás, por siempre estar a mis llamados. Y pues bueno, que no sea la primera ni la última vez que estén con nosotros, sino que constantemente puedan acompañarnos justamente para resolver todas estas dudas que hay del auditorio legales, en torno no solamente en este tema, muchísimo más. Y bueno, creo que ustedes, aparte de nuestros padrinos, pues van a estar, los vamos a estar ahí escribiendo constantemente para que nos sigan acompañando. Así es, pues a todos nuestros invitados, al doctor Arturo Salazar Rivera, al doctor Tomás Mundo Arriaza, a Sara Landa, extraordinaria periodista, amiga, apasionada de este medio. Y bueno, pues vamos a estar, como ya lo dijiste, Sara, los lunes y los viernes. Adiós, nos vemos en la próxima.